Hola, muy buenas tardes. Pues vamos a dar inicio a nuestra formación con ustedes, hermanos catequistas. Iniciamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que nos ayudes, nos abras el entendimiento para poder entender tu palabra, para poder entender tus conocimientos y ponerlos así en obras con nosotros mismos, con nuestra familia y con nuestro prójimo. Todo esto te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola catequistas, no sé si ya se conectaron. ¿Sí? Bueno, se les quedó una tarea hace 8 días. Entonces vamos a revisarla, aunque sea por este medio. Se les quedó que hicieran, no fue tan difícil, una oración retomando los elementos que vimos hace 8 días. Acción de gracias, de petición, que hicieran su propia oración. Entonces, a ver, vayanla mandando en foto o a ver cómo le hacen. Eso también va a servir para aumento de su calificación final, Entonces ahí se las va mandando ahorita, en esta hora, a Juanjo por este medio, para que las vayamos checando con su nombre, por favor, y ya así veamos quiénes sí nos cumplieron con la tarea. Digo, no fue tan difícil, Ese en un ratito la pudieron haber realizado, la tarea. Bueno, en lo que la van enviando, al final ya quiero sus tareas enviadas, por favor. Y les recuerdo, vayan preparando la tarea del 30 de julio, que ya tiene que estar en sus carpetas, así como esta, ¿sí? Bien hechecito, y eso va a ser tomada como, es la evaluación final, para que ya se pase al SEDEC y les puedan dar su reconocimiento. Pues catequistas, hemos visto la oración del Padre Nuestro, del Ave María, del acto de contrición. Hemos visto lo que es la oración, que lo que vimos hace 8 días, la oración en sí. Hoy vamos a ver lo que es la oración del credo. La oración del credo. Es 31, no 30. La oración del credo. Bueno, ya vimos varias cosas, Nada más les recuerdo. Vimos ya la persinada, o sea, la señal de la cruz. Vimos el Padre Nuestro. Vimos el Ave María. Vimos el acto de contrición. El acto de contrición. Vimos la oración. Vimos ya la Eucaristía. En sus 2 divisiones como estudio, pan palabra y pan Eucaristía. Vimos los sacramentos, incluso los sacramentos, en donde estuvimos viendo también muy enfocadamente
la reconciliación, la confesión, que ahí le dedicamos 2 viernes, acuérdense, ¿sí? Le hemos dedicado 2 viernes al sacramento de la reconciliación, cómo se tienen que confesar los niños en el examen de conciencia. Entonces ya vimos todo esto, Esto es lo que quiero ver en sus carpetas, bien hechecito, bien hechecito, bien hechecito. Y ahorita a ver si me recuerda Juanjo qué otra cosa ya vimos. Cuando estuvimos acá presencialmente, cuando iniciamos y ahora virtualmente. Entonces, todo eso lo deben de tener. Van a regañar si te digo. Esa es la mitad. Esa es la mitad. Sí, faltan más cosas. Faltan más cosas que ya vimos. Pero entonces, Los sacramentos. los sacramentos ya están. Los mandamientos. Los mandamientos, de veras ya vimos los mandamientos y fue 1 por 1. Sí, fue 1. Sí, los mandamientos. ¿Qué más? La catequesis del Señor de la Misericordia, de Corpus Christi. Ah, sí, el tema del Señor de la Misericordia, de Corpus Christi. ¿Qué más? De Pentecostés, de los frutos del Espíritu Santo. Los dones y los frutos. De Pentecostés, ¿sí? Tanto los dones como los frutos. ¿Qué más? Bueno, ahí vamos acordando para irlos anotando. Del Sagrado Corazón, ajá, sí, también del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, ahí van recordando. Todo eso ya vimos, Entonces les recuerdo: la persinada, el Padre Nuestro, la Ave María, la acta de contrición, la oración, la Eucaristía con palabra, para la Eucaristía, los sacramentos, principalmente el de reconciliación, que ahí le tomamos 2 viernes, los mandamientos, el tema del Señor de la Misericordia, Corpus Christi, Pentecostés, los dones y los frutos, y el del Sagrado Corazón. ¿Vale? Ya vimos todo eso. Faltan algunas cosillas, pero eso lo deben de tener y eso es lo que debe de venir en su carpeta en orden. Bueno, seguimos con el credo. Se nos dice que el credo, la oración del credo, las verdades de nuestra religión, de nuestra fe católica, se encuentran en la oración del credo. La oración del credo es una verdad, ¿sí? Las verdades. Es una verdad. La oración del credo es una verdad. ¿Sí? Es una manifestación de fe. ¿Sí? Es una manifestación de fe que se encuentran en esa oración. El credo es lo que creemos los católicos. Si alguien de otra religión nos pregunta ¿qué es lo que crees? ¿Qué es lo que creen ustedes los católicos? Es una pregunta que a veces nos pueden preguntar. ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Sí? ¿Qué es lo que creen ustedes los católicos? ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes creen los católicos? Podemos contestarle con todo lo que rezamos en el credo. Podemos decir que es como un resumen de nuestra religión. Y aquí está la respuesta a esa pregunta.
¿Qué es lo que ustedes creen como católicos? Creo en un solo Dios, es lo que creo. Ahí está una respuesta. Creo en un solo Dios. Creo en un solo Señor Jesucristo. Ahí está la otra parte del credo. Dios y Jesucristo. Creo en el Espíritu Santo. Ahí está otra respuesta. Creo en la iglesia. Ahí está otra respuesta. Entonces, se los voy a poner así, sencillito. Ante esta pregunta, ¿qué es lo que ustedes creen los católicos? Creo en un solo Dios. ¿Sí? Creo en un solo Dios. Ahí está. Una segunda respuesta. Ya no les digo lo demás, porque ahí entra ya la oración del credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Sí? Nomás estoy diciendo lo esencial de la respuesta. ¿Qué es lo que más creo? Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Creo en Jesucristo. ¿Sí? Que es Hijo de Dios. ¿Sí? Creo en Jesucristo, que es Hijo de Dios. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Ahí está otra respuesta. Creo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Ahí está. Ahí están las respuestas, ¿sí? Que podemos nosotros dar. Ya entramos en la explicación del credo, ¿eh? Entonces, ante esa pregunta, ¿qué es lo que ustedes creen como católicos? Y ahora ya lo saben, catequistas, ¿eh? Luego se nos presenta un hermano protestante y pues no saben ni qué responder, o echamos el rollo, ¿no? Pues yo creo en mi religión, yo creo porque así me lo dejaron mis padres, me inculcaron eso. Está bien, sí, eso es muy respetable, pero ahora ya pueden dar una respuesta más concreta desde el credo, ¿sí? Yo creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo y creo en la Iglesia. Ya estamos dando una respuesta. A ver, esa respuesta en una sola palabra, ¿cómo se llama? Profesión de fe. En una sola palabra. En una sola palabra, ¿cómo se llama esa respuesta? Estoy dando una respuesta que vean bien, es lógica nada más. Ya usen el término bíblico, teológico. A ver ahí los que están viendo por el medio, a ver si dan una respuesta escribiendo. ¿Es una respuesta qué? Creo en un solo Dios. ¿Nadie escribe? ¿No? ¿Una respuesta qué? Ahí está la respuesta en sí. Nada más es ya nomás decir con una sola palabra. ¿De fe? Verdadero. Verdad. Ahí está, ¿eh? No es de quemarse. No es de quemarse tanto el cerebrito. No, nomás es de exprimirlo tanto.
Casi no tiene como. ¿Una respuesta a qué? Es una sola palabra nada más. Ya me aventé el rollo hecho. No, pero ahora con una sola palabra. Mi respuesta puede ser también una respuesta. ¿Y que estoy dando una respuesta a qué? ¿No? ¿Escribe nada? ¿Y la han usado esa palabra? Apenas pasamos la fiesta. ¿Respuesta a qué? ¿No hay respuesta? ¿Respuestas? De fe, de creer el credo, Espíritu Santo, el Padre. De fe, de creer. No. Qué bueno que participaron. Está bien, ¿eh? Pero no. La respuesta que es, si estoy hablando de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Eh? Es una respuesta que... Trinitaria. Trinitaria, nada más. Trinitaria, ¿sí? Esta es una respuesta trinitaria. ¿Sí? Y en esa misma respuesta ya nos involucra a nosotros, porque dice, creo en la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia, ¿sí? Pero en sí, la primera respuesta está en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, como Trinidad. Como Trinidad. Y en el credo así está. Se está manifestando la Santísima Trinidad. Entonces ahí está la respuesta ante esta pregunta. Bueno, el credo está dividido en tres partes. 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 La primera parte habla de Dios Padre y de la obra de la creación. Habla de Dios Padre y de la obra de la creación. Esa es la primera parte. Habla de Dios Padre y de la creación. ¿De acuerdo? Esa es la primera parte. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible y lo invisible. ¿Ya está hablando qué? ¿De la creación? ¿Sí? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Creo en Dios, que es todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible y lo invisible. Lo visible, lo que se ve, lo invisible, lo que está en lo sobrenatural. Hasta ahí está hablando la primera parte del credo. La segunda parte habla de Dios Hijo y de la redención de los hombres. Habla de Dios Hijo y de la redención de los hombres. ¿Sí? Ya saben que al hablar de hombre, hablamos de hombre y mujer. Y dice,
Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. Ahí es donde hacemos una genuflexión cuando mencionamos al Espíritu Santo, ¿sí? Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Entonces nos está hablando de Dios, del Hijo y de la redención del hombre. La tercera parte nos habla del Espíritu Santo. Nos habla del Espíritu Santo. ¿Sí? Nos habla del Espíritu Santo y de nuestra santificación. Y de nuestra santificación. ¿Sí? De nuestra santificación. Y ahí entra esta tercera parte. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Ya está hablando de nuestra santificación, que todo hombre puede alcanzar la santidad, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo. Entonces ahí está esa tercera parte. Nuestro credo entonces está dividido en esas tres partes: en Dios, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Digo, ya más desglosadito no se los puedo dar, ¿eh? Sí, nos habla de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde la creación, ¿sí? Desde el hombre y desde la santificación. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Ya te mandaron las tareas? ¿No? ¿Las veo? ¿Ya mandaron tareas? Tú puedes hablar. No te digo. Ya. ¿Eh? Ya, la mayoría ya. ¿Ya las mandaron? Sí. Ah, bueno. Está bien. Entonces, gracias por estar mandando sus tareas, ¿eh? Ahí tenemos ese estudio del credo. El credo, como a muchos niños, se les hace largo. Y a veces, a muchos niños, difícil de aprendérselo. Tan duro y duro. No me lo sé todavía. Y nomás es esta parte. Me falta un pedacito, ¿sí? Entonces, esa es manifestación de que se les hace muy largo. Ah, pero no fuera para jugar un jueguito de maquinitas, que también son difíciles, y ya se lo aprendieron. Pero bueno, catequistas, ahí está una forma de aprendernos el credo. Primero, irlo comprendiendo en sus tres divisiones, que aquí está, ¿sí? En sus tres partes. Esta es como una introducción del credo, una introducción del inicio, pero aquí está la explicación en esas tres partes. ¿De acuerdo? Ah, pero ¿qué creen?
¿Qué ganas? ¿Qué? Es que ya comieron. ¿Qué? ¿Qué creen, catequistas? ¿Qué? ¿Estás bien desafinados? ¿Qué? Estas tres partes contienen 12 artículos. Estas tres partes contienen 12 artículos. Estas tres partes, esto es esto, Y ahora aquí vienen, estas tres partes contienen 12 artículos. Que abarcan las principales verdades en las que creemos los católicos. Que abarcan las principales verdades en las que creemos los católicos. Y ahí va el primer artículo. Ya vamos desglosando el credo, Ya lo vamos desmenuzando poco a poquito. ¿Sí? Voy a poner este ejemplo, ¿no? Es malo, pero bueno, para que lo entendamos. Es como cuando alguien se está preparando una tostadita, ¿no? Van desmenuzando ¿qué? El quesillo, ¿no? La lechuga. Sí. Y ahí le van echando el quesillo. Y una vez que lo desmenuzaron, pues ya vemos que se hace mucho, ¿no? Mucho quesillo. Ya ves cuando es negocio, pues le echan más quesillo que lo que le tienen que echar. Nos llenan más de quesillo. Sí. ¿Vieron? Así hay que ir desmenuzando el credo. Y si se dan cuenta, ya van saliendo más cosas. Las tres partes y ahora los 12 artículos. Los 12 artículos. Y es lo que estamos haciendo ahorita con el credo. A grandes rasgos ya tenemos las tres partes. Pero ahora vamos con sus 12 artículos. ¿De acuerdo? El primero. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Sí? Dios Padre Todopoderoso. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ahí está, tenemos el primer artículo. Y esto es ya irlo analizando. Él es nuestro Dios. Él es todopoderoso, que ha creado el cielo y la tierra, lo sobrenatural y lo natural. Y esto lo podemos remontarnos también, podemos unir este credo en esta creación del Creador en el libro del Génesis. Cómo fue creando Dios las cosas, ¿sí? Y ahí nos va desglosando toda la creación en sí, toda la creación desde el credo. Toda la creación desde el credo. Segundo artículo. Jesucristo, Hijo único de Dios. Jesucristo, Hijo único de Dios. Hijo único de Dios. Jesucristo, Hijo único. ¿Sí? Menciona ahí ya al Hijo, a Cristo, como su Hijo único de Dios. Tercer artículo. Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de María la Virgen.
Jesús fue concebido por gracia del Espíritu Santo. Jesús fue concebido por gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen de Guadalupe. ¿Sí? De la Virgen de Guadalupe. Ahí tenemos este tercer artículo, en donde nos recuerda, ¿sí?, que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. Ya hemos escuchado todo este relato cuando principalmente en diciembre, que es la fiesta de María, cómo se apareció el ángel en María para que ella fuese la madre del Salvador, y por eso ese Espíritu Santo se le hace presente y Jesús nace, está en el vientre de María para que en ella naciese Jesús el Salvador. Y a eso le llamamos el que fue concebido por esa obra del Espíritu Santo. Entonces ahí lo retoma el credo y nos manifiesta en el credo. Nos está haciendo así como, por eso al inicio decíamos, es una síntesis de lo que nosotros creemos y de todo lo que Dios fue realizando a través de su Hijo. Ahí tenemos ese tercer artículo. Cuarto artículo: Jesús fue crucificado, muerto y sepultado. Jesús fue crucificado, muerto y sepultado. Nos habla también en el credo. Echen una revisadita a su credo, ya se los leí hace rato. Todo, ¿sí? Ahí toca ese punto en este cuarto artículo, que Jesús fue crucificado en esa muerte, ¿sí?, y sepultado. En esos nos hace recordar esos tres grandes pilares que sostienen a nuestra iglesia. Y estos tres grandes pilares son pasión, muerte y resurrección. Y en el credo está tomando la muerte y que fue sepultado, colocado en esa tumba, colocado en ese sepulcro, ¿sí?, en donde nadie había sido puesto. Y ahí estuvo Jesús 3 días, porque al tercer día resucita. Entonces nos toca ese punto. El quinto artículo: Jesús descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Jesús descendió a los infiernos. Quinto artículo: Jesús descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Desciende a los infiernos para la salvación de esas almas, para terminar con el pecado, pero al tercer día cumple su promesa que resucitaría, y así fue. Entonces el credo nos toma esos puntos, nos recuerda esos puntos, que desciende a los infiernos para la salvación, ¿sí?, y cumple esa promesa de la resurrección. El 6, artículo 6: Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Aquí lo voy a poner. El 6: Jesús subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. ¿Sí? ¿Qué es estar a la derecha del Padre? El estar a la derecha del Padre ya es estar gozando de esa alegría de Dios. Es estar gozando de esa presencia de su Padre en esa vida eterna. Por eso aquí nos hace una invitación también, muy en el fondo el credo. ¿Tú quieres estar a la derecha del Padre? Gánate esa vida eterna.
¿Y qué es la derecha del Padre en el hombre? Es estar gozando de la presencia de Jesús y de María. ¿Quieres estar a la izquierda del Padre? Es para que lo entendamos, ¿Quieres estar a la izquierda del Padre? Es la vida de condenación. El querer no estar cerca de Él. Es el no querer estar disfrutando de su presencia. Pero ya la decisión es del hombre. ¿Quiero ganarme la vida eterna? A la derecha. ¿Quiero ganarme la vida de condenación? A la izquierda. ¿Sí? Pero es decisión nuestra. Es decisión nuestra. Jesucristo sube y está a la derecha de su Padre. Ahí está. Ese es el número ¿qué? 6. 6. 6. Sí. El 6. El 7. Jesús vendrá a juzgar a vivos y muertos. Jesús vendrá a juzgar. Vendrá a juzgar a vivos y muertos. ¿Sí? Lo está diciendo el credo, y hay que creerlo. Jesús va a venir a juzgar a vivos y muertos. ¿Cuándo? Ahí sí no sé. Ni me pregunten. Si quieren preguntar, quieren encontrar una respuesta, acérquense al sagrario, pregúntenle a él directamente. Yo no sé. Pero sí, si nos lo está diciendo el credo, él va a venir a juzgar a vivos y a muertos. No nada más a vivos, sino a los que ya murieron. ¿Cuándo será eso? Ahí sí no sé. ¿Vale? Pero el credo nos está diciendo. El número 8. El Espíritu Santo. Ya, si se dan cuenta, dense cuenta, ¿sí?, de algo bien importante. A ver si son observadores catequistas. De estos artículos que llevamos hasta el 8, ¿qué encuentran ahí de diferente? ¿Qué encuentran ahí de diferente? Sí, porque si nada más voy a estar hablando. Primero nos habla únicamente de Dios Padre. ¿De qué? Dios Padre. Ajá. En los otros que siguen hasta el 7, de Jesucristo, ya en el 8 localizado para el Espíritu Santo. Exactamente. Esa es la diferencia. ¿Alguien contestó? ¿No? Entonces, el mayor restante de los artículos nos está hablando de Jesús. Jesús. Pero ¿quién introdujo? Dios. El Padre. ¿Sí? ¿Y con quién se va aterrizando? Con el Espíritu Santo. Y aquí está nuevamente, aquí lo tenemos, vamos a llamarlo así, sintetizado en esta división. Pero aquí ya está más explicado en los artículos. ¿De acuerdo? Más desglosado. Pero al final de cuentas estamos hablando entonces al mismo tiempo de una ¿qué? De una Trinidad, exactamente. Estamos hablando de la Santísima Trinidad. Tanto acá como igual acá, ¿no? Aquí hablamos de la Trinidad, aquí estamos hablando de la Trinidad y aquí estamos hablando de la Trinidad. Aquí podríamos decir resumen, síntesis y complemento. ¿Sí? El 9, artículo 9. Artículo 9.
La iglesia es una santa, católica y apostólica y la comunión de los santos. La iglesia es una santa, católica y apostólica en la comunión de los santos. En la comunión de los santos. ¿Sí? Ahí está, para nosotros los católicos, catequistas. El credo nos está diciendo, la iglesia es una santa, católica, ¿sí? Es santa, católica y apostólica. Esta es una respuesta nuevamente para nuestros hermanos protestantes. Es una sola iglesia, ¿sí? Ya que se derivaron otras sectas, bueno, ya ese es otro tema, ¿no? Pero la iglesia fue la primera en la fundación de Cristo, en la institución de Cristo, ¿sí? Por eso, para aquellas personas que se cambian, ¿sí? Aquí está la respuesta en nuestro credo, ¿sí? Y en la comunión de los santos, de todos los santos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos este artículo 9. El 10, el perdón de los pecados. El 10, el perdón de los pecados. ¿Sí? Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Ahí nos está mencionando. Confieso que hay un solo bautismo. ¿Cuál es ese bautismo? El de la iglesia. ¿Sí? Y gracias a ese bautismo se nos queda perdonado el pecado que todos traemos en común desde nuestra creación. ¿Cuál es ese pecado en común que todos traemos? ¿Cuál es ese pecado en común? Está fácil la respuesta. ¿Cuál es ese pecado en común? No van siguiendo la secuencia, que se distraen con el celular de seguro. No van siguiendo la secuencia. ¿Cuál es ese pecado en común? Si lo está diciendo. ¿Sí? Confieso que hay un solo bautismo. ¿Cuál es ese pecado en común? El pecado original. El pecado original que todos traemos, ¿sí? Que se nos quita con él. Ahí está la respuesta. No le piensen tanto, ¿sí? No le piensen tanto, ¿sí? Sí, pero no se oye, ¿sí? Entonces, ese es el pecado en común que se nos quita con el bautismo. Por eso, en el número 10, el perdón de los pecados. El 11, la resurrección de los muertos. El 11, la resurrección de los muertos. ¿Sí? La resurrección de los muertos. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. ¿Sí? La resurrección, ya desde que alguien muere, el mismo credo, la misma palabra de Dios, y nos dice la iglesia, no ha muerto, únicamente se nos ha adelantado, porque ha pasado a la resurrección con Cristo, a una nueva vida, la resurrección de los muertos. Aquí lo está manifestando, y por eso en alguna cita bíblica nos dice, no ignoren, no estén tristes por lo que pasa con sus difuntos. Aquí está el que no lo ignoremos ni estemos tristes, porque lo que ha muerto es el cuerpo, pero el espíritu, el alma, no. Ese ha resucitado con Cristo a una vida nueva. Y por último, la vida eterna. El 12.
Lo voy a poner aquí para acá. El 12. Acá. El 12. La vida eterna. Amén. Ahí están los 12 artículos. La vida eterna. Aquí ya vimos que es la vida eterna. Estar gozando de la presencia de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sin lugar a duda, de la gran presencia de María. ¿Sí? Como Madre del Cielo. Nuestra Madre del Cielo. Por eso, los únicos que están en cuerpo y alma son Jesucristo y María. Son los únicos. Cuerpo y alma. Entonces, catequistas, ahí tenemos esos 12 artículos, ya tenemos estas 3 partes. Las 3 respuestas, las 3 partes del credo y los 12 artículos. Si nos fijamos bien en todo lo que creemos, nos vamos a dar cuenta de lo importante que es Dios y de cómo nos amó tanto que nos entregó a su Hijo Jesús para salvarnos. Se quedó con nosotros en la iglesia, nos perdona y nos promete volver a venir. Como Dios nos entrega a su Hijo. Dios manda a su Hijo para que nosotros, ¿sí?, lo descubramos, que Él está y se quedó con nosotros en la iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Nosotros los bautizados. Formamos esa iglesia. ¿Qué quiere decir? Que Él está con nosotros. Y al estar con nosotros nos perdona y nos promete volver a venir. ¿Cuándo será esa venida? ¿Quién sabe? En la primera, ¿cuál fue la primera venida? Cuando nació. ¿Sí? En la primera venida ya sabían en ese tiempo cómo iba a venir Jesús, por medio de María. En esta segunda venida no sabemos. Y a ver, ni nos toca ver. Pero de que va a venir. ¿Cómo? ¿Vale? Todo lo que creemos lo debemos de vivir. Si yo creo en el credo, en estas 3 partes, lo tengo que estar viviendo. Debemos demostrar con nuestras obras que creemos en Dios. Este credo lo debemos de estar manifestando con nuestras obras, que creemos en Dios. Se debe notar la diferencia entre un niño que no tiene fe y un niño que sí tiene fe. La vida se vive diferente. Por ejemplo, si yo creo que tengo un Padre todopoderoso que vela por mí, mis acciones deberán demostrar esa seguridad y confianza. Si yo creo en la iglesia, la voy a ayudar con nuestras obras. Si yo creo en Jesucristo, en Dios, lo debo de estar demostrando con seguridad y confianza, no dudar. ¿Sí? No hacer las cosas por hacerlas, sino todo lo que haga yo dentro de la iglesia es porque lo estoy haciendo al nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y lo estoy haciendo por la Santísima Trinidad, por ellos. Y ahí es donde debemos de demostrar en el credo lo que estoy creyendo. Si yo creo en la iglesia, la voy a ayudar. También si creo en la iglesia, que somos nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, demostrarlo con obras, en estar ayudando en obras humanas, obras materiales y en obras espirituales. Ahí está lo que creo. Ahí está la respuesta entonces en el credo. Lo tengo que hacer de todo corazón porque estoy creyendo y rezo y manifiesto el credo. Entonces lo debo de aplicar en mis obras. El credo es una forma de profesar nuestra fe. Otra forma de profesar nuestra fe es haciendo la señal de la cruz,
Por eso ahí se los puse lo que ya vimos. La señal de la cruz, que es la señal del cristiano, el persignarnos. ¿Qué expresamos cuando nos persignamos? Decimos que creemos en Dios, que es único en tres personas distintas. Esto lo hacemos al decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al trazar la señal de la cruz en nuestro cuerpo, porque es todo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al trazar entonces la señal de la cruz en nuestro cuerpo, expresamos que creemos en la encarnación, pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos expresando, ¿sí?, esos tres grandes pilares que ya les había yo mencionado, que sostienen a nuestra iglesia: pasión, muerte y resurrección. Ahí está el credo, ¿sí? No hay más. Por eso me interesaba que viéramos el credo, para que todos los elementos que... sí, yo, ¿verdad? Ya viste, yo me estoy jugando. Ahí estamos. Ahí estamos manifestando entonces todos los puntos esenciales de nuestro credo. Al rezar el credo entramos en comunión con Dios Padre, con Hijo y Espíritu Santo y con la Iglesia. Aquí está. Al rezar el credo estamos entrando en esa comunión con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo y con la Iglesia. Ahí está. ¿Sí? Y entonces ahí es donde Dios a través del Hijo se manifiesta. Por eso Jesucristo dice: el quien me ve a mí, ve al Padre. Y está en mí el Espíritu Santo. Ahí está. ¿Sí? Dios se manifiesta a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Por eso a Dios nadie lo envió, los envíos. Pero Dios envía a su Hijo y el Hijo al Espíritu Santo, y a la vez Dios envía al Espíritu Santo. Y esto le llamamos la Santísima Trinidad, fundamentada y visible en la oración del credo. Ahí está. Y eso es todo de la oración, en resumen. ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno. ¿Sí hay preguntas? No. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿No? Bueno, ya mandaron sus tareas, ya verán. Entonces déjenmelas revisar. Creo que ya llegaron las tareas. Las reviso y ya se les va tomando en cuenta. Entonces ya nada más ya no los quiero abrumar más con tareas para 18 días. Con la que tienen para que me entreguen de todo lo que vimos, ahí está, ¿sí? Lo azul, ¿sí? Para que vayan anotado y vayan checando sus apuntes, y si no, comuníquense con algún otro catequista por el teléfono: yo no tengo este apunte, no tengo este tema, ¿me lo podrías pasar? Adelante. Pero tengo que ver todos estos temas, hasta el credo, hasta lo que vimos ahorita. Bueno, aquí ya no lo anoté, pero tiene que estar ahí, ahora sí, la oración del credo. Ahí está. Sean creativos en sus trabajos, catequistas. No lo vayan a entregar así nada más por salir del paso. No, creatividad, bien hechecitos. Una buena presentación. Una buena presentación.
Y ya después les diré por qué quiero una buena presentación. Una, pues hay que hacer las cosas lo mejor que se pueda bien, ¿no? Y dos, ya se los diré a su tiempo. ¿Sí? Por eso quiero que se esmeren. No crean que esos trabajitos ya se revisen y ya echen, no. Van a tener una finalidad, pero ya después se los diré en su momento. ¿Vale? Pero sí, por eso quiero una buena presentación en sus trabajitos, aparte de la, independientemente de la nota o de lo que les vayan a dar, ¿no? Donde ya cursaron todo este cursito de formación. Bueno, pues si no hay preguntas, pues yo les agradezco por este tiempo, por esta hora. Gracias por conectarse. ¿Se conectaron todos? Sí. ¿Sí? Pues les saludo, catequistas. Muchísimas gracias. Síganse cuidando. Ya igual a los que no hemos visto, se les extraña, pero no pierdan esta formación y ya esto les va a ir sirviendo para ir preparando sus temas para con sus niños, ya sea que se siga virtual o en algún momento presencial, pero ya tienen, ahí van teniendo ya un material que tienen que irlo organizando para ya tienen material cómo enseñarle a sus niños estos temas, ¿sí? Para que ya no sigamos cayendo en la memoria. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, Dios te salve, creo en solo Dios, no, sino ya lo que estoy rezando, sé lo que estoy diciendo. Por eso me interesó la explicación, oración por oración, para al menos saber qué es lo que estoy rezando y no como merólicos, ¿no? Sino con toda calma, ir disfrutando de esa oración. Pues muchísimas gracias, catequistas, les mando desde acá un fuerte abrazo, que Dios me los siga bendiciendo en sus personas, en sus familias y en sus trabajitos. Se cuidan mucho. Gracias. Ya iban mandando sus trabajos. Nos despedimos de nuestra Madre del Cielo diciéndole: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros nunca partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sigan teniendo una bonita tarde, noche.